seguimos entonces ahora con, vamos a dar lugar al simposio AMRIT y entonces los dejo con las coordinadoras doctora Florencia Fernández y Eliana Celia que van a presentarse, a presentar a los participantes de la mesa. Bueno, buenas tardes para todos. Muchísimas gracias a CEDIGEA por la invitación a participar de esta mesa. Voy a presentar a mi coequiper, a la otra coordinadora, que es la doctora Eliana Chela. Ella es pediatra, dermatóloga pediátrica, integrante del grupo interdisciplinario de atención de pacientes con diagnóstico de epidermolisis ampollar congénita del Hospital Nacional Garrahan. Hola, Eli. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Disculpen que aparece otro nombre en el cuadrito, pero bueno, ya me presentó la doctora Florencia. Coordinando esta mesa estoy junto con la doctora Florencia Fernández, que es pediatra, dermatóloga pediátrica y coordinadora del área de dermatología del Centro de Investigaciones Clínicas Fundación Respirar. Y como secretaria de esta mesa también está la doctora Nancy Ábalos, que es dermatóloga pediátrica de la sección de dermatología del Hospital de Niños de San Justo, renombrado profesor Ramón Exeni, y la doctora Leticia López, pediatra, especialista en dermatología pediátrica y neonatóloga del Sanatorio No se Güell. escucha, ¿eh? ¿No se escucha? Se escucha muy poco, hace más fuerte. Vamos a invitar a hablar al profesor doctor Mauricio Torres Pradilla. Él es dermatólogo pediatra, director del posgrado de dermatología de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud y vicepresidente de la Asociación Colombiana de Dermatología Pediátrica, que nos va a hablar acerca del Biogel S10, uso en vida real en pacientes con epidermolisis bullosa. Bueno, muchas gracias a Graciela. Veo que muchas caras conocidas aquí conectados. Qué delicia de invitación y qué honor continuar este simposio de EBET después de la súper excelente conferencia del doctor Peter Marinkovic. Yo, pues, les comparto aquí ya mi pantalla. Perdón. Cuando hablábamos con Eliana y con Florencia sobre ¿qué, qué teníamos que hablar? Definitivamente con epidermolisis ampollosa, creo que estamos viviendo un siglo de oro para aquellos profesores que llevan años trabajando, luchando, esforzándose para llevar el mensaje, mejorar la calidad de vida en cada país, sobre todo en nuestra región, en Latinoamérica. Pues creo que es una época maravillosa poder ver que esta luz al final del túnel, cada vez más ofertas, cada vez más opciones, y no solo en mejoría en diagnóstico, en entendimiento de la enfermedad, sino también en opciones terapéuticas y mejoría de la calidad de vida de nuestros pacientes. Estos son los conflictos de interés. Este es un espacio patrocinado por Amryt Pharma y lo mencionábamos antes. La epidermolisis ampollosa es una enfermedad heterogénea, es un grupo de patologías caracterizadas por la fragilidad de la piel y las mucosas y en el que tenemos que entenderla mejor, no solo para el beneficio de nuestros pacientes, sino para las posibilidades del día a día. Creo que los retos que tenemos ahora como clínicos, los que ya llevamos un tiempo y los retos que tienen los residentes y futuros dermatólogos y dermatólogos pediatras actuales, es tratar de llevar esta compleja enfermedad a un tratamiento, a un entendimiento más simple, más organizado para el beneficio de nuestros pacientes. Así que mi primer mensaje hoy sería el conocer a nuestro paciente. Sabemos que la clínica es súper importante. En el recién nacido es una patología que puede simular todas parecerse unas y a otras, pero tenemos que, por supuesto, tratar de ponerle nombre y apellidos a nuestro paciente. ¿Esto en qué consiste? Bueno, si nace, tenemos un amplio espectro de diagnósticos diferenciales. La sospecha clínica aquí es esencial, saber cómo realizar, si vamos a hacer una biopsia de piel, cuál es la técnica apropiada, pero por supuesto llevar a saltarse a lo que tenemos más disponible ahora, y es el diagnóstico genético. Cada día se descubren más genes, cada vez se entienden mejor las proteínas afectadas, y eso nos ha llevado a que la clasificación de nombres propios prácticamente desapareció. Hablamos de 4 grupos grandes: epidermolisis ampollosa simple, de unión, distrófica y de Kindler, cada uno con distintas proteínas potencialmente más afectadas, cada una con un mayor número de severidad,
Y algo muy interesante es que no solo la gravedad de la enfermedad es importante entenderlo, sino también saber si puede tener otras asociaciones, como en esta clasificación del 2020 que se habló realmente cómo clasificar en la parte sindrómica y ampliar nuestro diagnóstico diferencial a las fragilidades, a las enfermedades caracterizadas por fragilidad cutánea y sobre todo empezar a incluir los síndromes de piel escaldada, las ictiosis queratinopáticas y los desórdenes erosivos en nuestros pacientes. La matriz clínica, un trabajo espectacular realizado por el grupo, por el doctor John McGrath en Inglaterra, pero sobre todo estimulado para trabajar con los pacientes de los países donde no tenemos una disponibilidad tan fácil del diagnóstico genético. Esta matriz clínica la aplicamos muchísimo en Colombia. La concordancia que hemos visto es igual a la que fue publicada en este artículo del 2017, que se encontraba una concordancia de hasta el 70%, sobre todo en los pacientes mayores de 2 años. Por eso, en cuanto a conocer nuestro paciente, es consultar las guías de Debra, todo el tiempo se está trabajando, actualizando, llevando mejor la información. En mi país, en Colombia, el inmunomapeo no lo tenemos disponible. En Chile, viendo que aquí está el doctor Francis Pallison, sí han logrado que esté disponible para hacer un diagnóstico rápido, pero si no, pues lo que podemos hacer es realmente llevar a nuestro paciente a un diagnóstico rápido, seguro, efectivo, con este enorme potencial de mutaciones en las distintas proteínas afectadas. Por supuesto, recordando la importancia de la clínica. Acordémonos que entre más severa la enfermedad, más compromiso extracutáneo. Y aquí en este grupo, pues hay varios pediatras, varios dermatólogos. Tenemos que aprender un poquito de las distintas enfermedades, oír a nuestros pacientes para llevar a soluciones y prevención de complicaciones. Importante y es que por más que tengamos la misma proteína afectada, como tenemos en esta paciente que tiene un diagnóstico de epidermolisis ampollosa distrófica, la misma mutación del colágeno 7, la expresión es variable y aquí tenemos que tener en cuenta la carga epigenética en nuestros pacientes, el estímulo temprano de control de la inflamación, del estímulo con el control de los micronutrientes y por supuesto ver cómo se comporta la historia natural de nuestros pacientes. Un reto en la consulta del día a día, no siempre tenemos horas para poder atenderlos, pero sí por lo menos tratar de conocerlo. Y algo que hemos estado trabajando en los últimos años es en el interrogatorio 5 puntos claves. El A, cómo están las ampollas, qué tanto duele, qué tanto prurito. Nuestros pacientes tienen bastante más prurito que dolor, sobre todo cuando van creciendo. Si hay alguna ampolla o herida que no esté sanando, ¿cómo está el paciente? ¿Está ganando peso? ¿Está aumentando en el medro? ¿Está comiendo bien? ¿Tiene algún síntoma digestivo? Acordémonos que empiezan a aparecer entre más severa, mayores complicaciones. Cada cuánto y cómo están haciendo las curaciones. Esta parte es súper importante. Tenemos que oír lo que tienen nuestros pacientes a su disposición, lo que les entrega el sistema de salud y cómo lo están haciendo. No podemos llegar y tratar de cambiar todo rápidamente porque lo que vamos a lograr es un choque y perder adherencia con el paciente, pero sí tratar de optimizar los recursos y para esto necesitamos preguntar qué, cómo y cuándo lo están haciendo. Importante, lo mencionaba antes, las formas más severas, los diagnósticos asociados, nos preocupa muchísimo. Por supuesto, la anemia desde los 2 años de edad, el carcinoma escamocelular desde los 10 años, la desnutrición, la estenosis esofágica importante y no importar insistirles a los pacientes, realizar exámenes de laboratorio y consultas con distintos especialistas por lo menos una vez al año. En cuanto al reto de las heridas en epidermolisis ampollosa, hemos estado viendo un panorama espectacular de cómo pueden llegar nuevas terapias, pero para eso necesitamos saber cómo es nuestro paciente, entender que las heridas son cambiantes, que tenemos pacientes con heridas agudas, crónicas, recurrentes, acordarnos que entre más grande la herida, más difícil de sanar y usualmente más dolorosa. También ponerle el nombre apropiado al tipo de heridas que tienen nuestros pacientes. Por supuesto, no es lo mismo una herida de espesor parcial, una úlcera profunda, a una erosión superficial o una ampolla. Y también cuando estamos viendo ya recidivas o lesiones crónicas.
Entender que a pesar de ponerles el nombre, también tenemos que saber cómo se comporta. Y ustedes ven aquí 3 ejemplos de pacientes con 3 lesiones en la espalda, 3 pacientes con diagnóstico de epidermolysis ampollosa distrófica recesiva, pero en la que la enfermedad se comporta de forma diferente. Por eso estimulamos muchísimo, y es un reto grande, realizar las escalas de clinimetría. Sabemos que entre más compromiso, más afectación de la calidad de vida, y cuando se analiza qué es lo que más le preocupa al paciente, el prurito, qué es lo que más les preocupa a los papás y a los cuidadores, la carga financiera, la parte importantísima de la carga financiera, no solo de lo que cuestan los productos, los tratamientos, sino también porque usualmente alguno de los dos papás, por lo menos una temporada, deja de trabajar para poder cuidar a su hijo. Les decía hablar de la medición de la actividad y esta escala de Livi-DASI propuesta desde el 2014 nos gusta mucho, es muy completa, donde hablamos de medir en la piel actividad y daño, pero también en el cuero cabelludo, también en las membranas mucosas, también en las uñas y finalmente el compromiso de otras áreas. ¿Por qué es importante hacerlo? Porque nos ayuda muchísimo a establecer qué paciente tiene una forma leve, una forma moderada y una forma grave. ¿Qué implicaciones tiene? El paciente de formas graves tenemos que verlo más frecuente en nuestra consulta, cada 3, 4 meses. Una forma leve podemos verlo cada año sin ningún riesgo. También, ¿en qué nos ayuda? En poder hacer un seguimiento a esta patología que, como lo sabemos, cuando nos enfrentamos en la consulta es bastante compleja. Otra cosa importantísima para entender las heridas del paciente es saber cuáles son las heridas a las que están indicadas los nuevos tratamientos, las nuevas terapias. En este momento son las heridas de espesor parcial, no acá, no, que son como ven ustedes aquí marcados, y tenemos que medirlas ya sea en las escalas de niños o en las escalas de adultos. Entramos en la parte de entendemos el paciente, cómo son nuestras heridas, pero cómo y cuándo utilizar el oleogel S10. El oleogel, para aquellos que no lo conocen, es un medicamento que se considera un fitoterapéutico, es decir, un medicamento con investigación farmacológica de alto grado, pero que tiene orígenes naturales. Es una mezcla de triterpenos de extracto de la corteza seca de abedul acompañado de aceite de girasol, que en estudios in vitro mostró que reducía la inflamación en las primeras horas, estimulaba la formación de tejidos en los días y ayudaba a reforzar la barrera epidérmica en semanas. Esto fue lo que llevó al East Trial. El East Trial ha sido el estudio más grande realizado para pacientes con epidermolisis ampollosa en el mundo. Contó con un aporte importantísimo de Latinoamérica, más del 30% de los pacientes del East Trial participaron, y sus resultados, que ya fueron publicados, mostró de forma notoria que ayudaba al cierre de las heridas target, sobre todo en los pacientes con epidermolisis ampollosa distrófica, comparado con el medicamento control. Es decir, se mostró que podía, pues que ayudaba a cerrar las heridas más rápido, con un perfil de seguridad muy interesante que logró que el año pasado la EMA, es decir, la Comisión Europea para Aprobación de Medicamentos, lo aprobara para el uso de heridas de espesor parcial en pacientes de más de 6 meses de edad, con diagnóstico de epidermolisis ampollosa distrófica y de la unión. Como ven, esas son las heridas que serían el target terapéutico. Cuando lo vamos a utilizar, y oyendo lo que mencionaba ahorita Florencia, lo cercano que ya está Argentina, distintos países de Latinoamérica que ya están cercanos a cómo utilizar, algo que hemos tenido que aprender y trabajar importante es explicar muy bien que es un medicamento de uso único, es decir, una vez se abre el tubo hay que desecharlo. Se debe aplicar un grosor de 1 milímetro del producto, ya sea directamente en la herida o en los vendajes, y que un tubo que parece pequeño de 23.4 gramos cubre un área enorme de 250 centímetros cuadrados. Ustedes pueden decir esto es como un trabalenguas. ¿Cómo hemos enfrentado y cómo estamos realizando el tratamiento en nuestros pacientes en Colombia y cómo hemos llevado a que se utilice este producto en la vida real? Y aquí tenemos que una herida como esta que ustedes ven en la rodilla izquierda del paciente, al medirla,
nos da un área de 10.4 centímetros. Podría no ser nada y podríamos decir solo un tubo, pero cuando vamos a tratarlo, vemos que con un solo tubo vamos a cubrir 25 heridas. O cuando vemos como en esta herida de, perdón que dice rodilla, es en el dorso del pie, una herida de casi 25 centímetros cuadrados, lo que significaría que con un solo tubo podría tratar 10 heridas en el paciente. Como les recordaba hace un momento, puede aplicarse directamente en las heridas o en los vendajes, importante que sean vendajes no adherentes. Algo que hemos visto es que si no se aplican los vendajes, el producto se va a desperdiciar, se va a perder y no va a tener los resultados que estamos buscando. En cuanto a los eventos adversos, se los mencionaba hace un rato, estos son los resultados del estudio del EASE Trial, que lo que se vio fue cierto incremento se podía asociar a infecciones superficiales, molestias, prurito, pero ninguno significativamente diferente al grupo de control, por lo que se considera que es un producto seguro, efectivo, con buena tolerancia. Buena tolerancia que, como pueden ver ustedes aquí en este video, cuando fuimos a iniciarle en el estudio al paciente, los papás estaban muy reacios a utilizarlo. Cuando el niño empezó a tocar la textura y empezó a ponérselo en todas partes, pues vimos como agradable el olor, se tolera muy bien, agradable la textura. Sin embargo, pues no es un producto humectante, sería una crema muy costosa como humectante que además pues podría dejar muchas manchas en la piel y en la ropa. ¿Qué vimos importante? Que en nuestros pacientes tuvimos una experiencia de buena seguridad y efectividad con algo de incremento de las heridas, sobre todo asociados a climas húmedos y calientes. Y algo que me pareció muy llamativo es ver este residuo en las heridas tratadas. En el momento no sabemos si este residuo puede ser por uso excesivo del producto o por no una preparación adecuada de la herida en el momento de tratarlo. Tampoco sabemos si esto va a llevar a un retraso en el cierre de las heridas o tenga alguna otra implicación clínica. Para finalizar, esto que les he estado hablando es nuestra experiencia clínica, nuestra experiencia como parte de investigadores en el EASE Trial, pero también de varios años de estar utilizando el producto. Cuando planteamos en nuestro ente regulador, que es el INVIMA, el inicio del protocolo hace más de 5 años, quedamos con un grupo de pacientes que desafortunadamente o tenían los criterios de exclusión y no podían entrar, y que tenían heridas muy severas que quisiéramos tratarlos. Por eso nos aprobaron el uso como medicamento no vital o vital no disponible en ese momento en Colombia, y pues durante 2 años, algunos más de 24 meses, pues fuimos recogiendo la evidencia. Todos los pacientes que tratamos fueron con epidermolisis ampollosa distrófica, como ven ustedes, casi todos con un compromiso extracutáneo importante y con un alto grado de impacto de su epidermolisis en las relaciones interpersonales, autoestima, algunos con ansiedad y depresión. ¿Qué vimos en el seguimiento de estos 24 meses? Al tener que utilizarlo en Colombia, teníamos que mandatorio realizar el IBIDASI y el seguimiento de las heridas de espesor parcial. Por eso estas gráficas que les traigo acá son ese resultado del análisis de los pacientes por 2 años, viendo cómo se redujo el porcentaje de superficie corporal de un 27.3 al inicio a un 10.4%, es decir, más de un 50% de reducción en los 4 meses. Estas son algunas fotos clínicas de los pacientes donde vimos no solo que cerraban las heridas más rápido, sino un poco como mostraba hace un rato Peter, las heridas tratadas eran más resistentes, se demoraban un poco más en iniciar, en reabrirse. Vemos aquí la paciente número 2. Ella en el momento de ir al colegio cada vez tenía más lesiones en la cara posterior de los muslos. Después de estar utilizando el producto, ven ustedes cómo quedaron las heridas. ¿Qué más observamos? Que mejoraba la autoestima, mejoraba el sueño en los pacientes. Muchos eran capaces de volver al estudio y al colegio, y pues eso nos ha llevado a generar estas recomendaciones del uso del oleogel
recordando de un tubo cubre 250 centímetros cuadrados, el uso único por lo que es un tubo estéril, siempre realizar la aplicación por el mismo paciente o el cuidador. Importantísimo que el paciente tenga el medicamento y los vendajes no adherentes para reforzar los resultados. Creo que estamos viviendo una época maravillosa, lo veía con la charla anterior y lo quería reforzar ahora. Estamos viendo que hemos pasado de niños de piel de mariposa a la responsabilidad de tratar y acompañar a adultos de piel de mariposa. Esto, por supuesto, es una luz en el camino y es algo que no podríamos realizar solos. Esto se trata de un trabajo en equipo. Este es el equipo de Ora Colombia, que afortunadamente pues tenemos un colegaje maravilloso con el equipo de los colegas de Latinoamérica. Así que dejando aquí, dejamos espacio para preguntas. Muchísimas gracias. Mauricio, muchísimas gracias. Excelente la presentación. Graciela, estamos en tiempo. No sé si tenemos unos minutitos. Preguntas, no estoy viendo. Como Hagamos algunas comentarios, preguntitas, sí, hacemos sí, como algunas comentarios, preguntitas, hagamos. sí. Por eso, como comentario, más que todo para dar el pie, posiblemente, bueno, que la terapia que se realizó con óleo gel fue la primer terapia tópica que demostró una aceleración en la cicatrización de las heridas en los pacientes con EB y con muy buena tolerancia, tal cual lo explicaba Mauricio. Se vio a corto y largo plazo que los cambios de apósito, digamos, las curaciones eran un poquitito más extendidas, no tan frecuentes, usándolo, la reducción en la carga corporal total de heridas, que se ve, se sigue viendo también en los pacientes que tenemos en seguimiento post-estudio, y bueno, muy bien tolerado a largo plazo, ¿sí? Que está disponible en Argentina ya, el nombre comercial es Filsubez, y está disponible ya para poder ser comenzado los trámites por ser un medicamento de alto costo, no es un trámite habitual, sino que es un trámite específico. También en Argentina lo que vimos durante el estudio clínico, que principalmente el efecto que tuvo el oleogel fue por exceso de residuos, sobre todo en las primeras aplicaciones, hasta que las familias lograron comprender cómo era el método de aplicación, que podía picar por exceso de aplicación. Y en nuestro caso, en nuestra corte, fue más efectivo en las formas distróficas, dominantes y recesivas. Tuvimos un paciente con la unión que no fue tan efectivo como en las formas distróficas. Y bueno, y la experiencia en la vida real que la estamos ahora transcurriendo porque los pacientes que estuvieron en el estudio clínico tienen un acceso post-estudio, están en un programa de acceso expandido y entonces estamos realmente haciendo ahora en Argentina nuestra experiencia en la vida real, tal cual lo comentaba Mauricio en Colombia, que lo vienen haciendo ya hace varios años. Fíjate si hay algunas preguntas más, así ya contestamos Sí. y bueno, Se la aplica mesa, diariamente, tantas preguntan. muchas, pero bueno, seguimos después. Se aplica Contá. diariamente, preguntan Mauricio. Sí, es una pregunta muy interesante y en realidad la recomendación es no. Es mejor no usarlo diariamente, sino cada 3, 4 días, según la frecuencia de las curaciones que hagan. Eh, un poco la experiencia que tuvo Florencia y vimos con varios colegas del mundo. Si se pone diariamente, no alcanza a tener ese efecto de controlar la inflamación y cierre de las heridas, además de un desperdicio enorme de producto. Exactamente. Y después, ¿a partir de qué edad? Está aprobado Sí. desde los 6 meses de edad. Bueno, Creo realmente entonces te agradezco, Mauricio, le agradezco Nada. a toda la mesa, Eliana, Flor.